Hola, muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad tenemos una clase magistral que tiene como título El buen y mal morir durante la colonia y la república. Una mirada a la historia de las artes y las mentalidades. El jueves pasado no tuvimos clase, pero hoy retomamos con esta clase que va a ser de interés para todos y contamos con la participación de dos grandes invitados. Entre ellos tenemos al hermano José Loren, licenciado en Historia, Ciencias Sociales y Educación, y a José Gallardo Medellín, licenciado en Educación, profesor de Historia. Le vamos a dar el pequeño pase a ellos para que nos saluden y así continuar con las clases. Hola, hermano Loren, ¿cómo estás? Bienvenido a este grupo, a este espacio que nos brinda el Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo. Bueno, muchas gracias también por la invitación. A todos los que nos están viendo les deseo una muy buena tarde y que ojalá esta, más que clase, es una ponencia, podamos compartir, dialogar y conocer un poco más también de estos temas que pueden parecer muy lejanos, pero que tienen muchas cosas de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Muchas gracias, hermano Loren. Profesor Joseph, bienvenido a este espacio de Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo. Le damos la bienvenida para que salude a las personas que están en este momento conectadas. Hola, buenas tardes, gracias Davis. Bueno, feliz porque me tocó en este momento exponer. Es un tema bastante fascinante, un tema histórico muy lindo. Traigo a la palestra en este caso, en este momento, una temática que me tocó exponer en Lumut, que es una actividad de estudio comunitario judío, en el cual tocamos, ¿verdad?, los invisibilizados de la muerte, aquellos que morían invisiblemente y dejaban de existir para la sociedad. Y hoy día vamos a hablar un poquito de eso. Muchas gracias por la oportunidad y contento de estar acá por primera vez como exponente en el Círculo Interreligioso. Muchas gracias, profesor. Como les estuve comentando al principio, el día de hoy vamos a ver la clase El buen y mal morir durante la colonia y la república. Sin más nada que decir, sino deseándoles que compartan esta clase a través de sus redes sociales y apoyando también la parte de sección de preguntas y respuestas con todo respeto, ya que al final contaremos con esta sección como es de costumbre. Así que le damos la bienvenida al profesor Joseph, que nos va a exponer el primer punto de esta clase. Joseph, la cámara es toda tuya. Muy bien. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Es que aquí estoy afinando algunos problemas. Bueno, durante toda la historia de nuestro país hay eventos que son fantásticos, por decirlo así. Otros bastante tristes. Hay historias que comprometen, ¿verdad?, a comunidades completas y otras que, por supuesto, sin investigación histórica no se conocerían, ¿ya? Voy a poner la ponencia para empezar desde ya y poder dar un paso a lo que es esta presentación histórica, ¿ya? Creo que ahí se ve. Ahí sí. Se ve, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos y se ve totalmente bien. Ya, perfecto. Perdón, es que acá, bueno, me cambia un poco el... Bueno, a mí me tocó un poco hablar de el buen y el mal morir durante la colonia y la república. Yo no voy a dar la mirada a la historia de las artes y sí un poco a la historia de las mentalidades, ¿ya? A mí me tocó un poquito hablar de los desconocidos dentro del mundo de esta muerte que era silenciosa en algunos casos. Por ejemplo, de una comunidad a la cual pertenezco, que es el mundo judío, los judíos del patio de disidentes. Pero antes de hablar un poco de los judíos del patio de disidentes, voy a hacer un poquito de historicidad, ¿ya? Vamos a hablar un poco de los antecedentes históricos para poder llegar a este momento. Por ejemplo, durante la colonia hay ritos mortuorios que son bastante macabros, oscuros, a la luz o a la vista de los ojos de un hombre del siglo XX.
o siglo XXI en este caso. Y vamos a partir a hablar un poquito de qué correspondían estos ritos, ¿ya? Sin antes, por supuesto, leer una pequeña línea histórica que ustedes la están viendo acá en pantalla. En 1821, general Bernardo O'Higgins, ¿verdad? Eh, crea, ¿verdad?, el Cementerio General. Se promueve también y se promulga una obligatoriedad de los cementerios. Esto quiere decir que ya al año 1823 todos los ciudadanos chilenos tenían que ser enterrados en un cementerio, ya no podían ser enterrados en un panteón particular, en casas o en iglesias, como era la costumbre, y esto por supuesto se va a mantener hasta el año 1845 como una obligatoriedad a todos los ciudadanos. Posteriormente, ¿verdad?, establecido en la Constitución de 1833, ya siendo ley, y en 1845, ¿verdad?, el Cementerio General va a tener sus murallas, como lo conocemos hoy, o sea, la limitación. ¿Por qué hacía este recuento histórico? Porque antes, ¿verdad?, de la promulgación de O'Higgins de una obligatoriedad en el uso de cementerios, como el Cementerio General, las iglesias durante la colonia fueron los cementerios de la época. Las iglesias hasta el día de hoy, las más antiguas, si nosotros vamos al casco histórico, vamos a entrar a la catedral, vamos a entrar a la iglesia de San Francisco, vamos a estar pisando, ¿verdad? Vamos a estar pisando tumbas, vamos a ver en las paredes que hay tumbas, vamos a ver que en las paredes hay recordatorios a personas y a deudos que fueron enterrados ahí por familias, ¿ya? Ahora, ¿quiénes podían acceder a este espacio tan privilegiado? Porque no cualquiera podía, ¿verdad?, ser enterrado en una iglesia. Solamente aquellas familias que tenían, por supuesto, un buen ingreso económico, que también eran conocidos por el término hispano como vecinos, que posteriormente van a ser los criollos, o sea, los españoles nacidos en América, quienes se van a adjudicar el título de vecino. Pero vecino no era cualquiera, ¿ya? El vecino necesariamente tenía que ser hispano, ¿ya? Cuando ya, ¿verdad?, ocurren todas las guerras de independencia y los criollos, o sea, los españoles nacidos en América, lograron, ¿verdad?, derrotar lo que era el realismo, entonces ellos van a hacerse con el título de vecinos, o sea, los avecindados en la ciudad, en este caso en la ciudad de Santiago, que fue la principal, ¿ya? Posteriormente va a ocurrir lo mismo en otras ciudades, pero nos vamos a concentrar principalmente en Santiago. La iglesia y el Estado, durante toda la época de la colonia, estuvieron unidas, ya no había ninguna separación. Todo el poder de América, la América hispánica, la América, ¿verdad?, en la cual los españoles erigieron acá su poder central y su estructura estaba ligada, por supuesto, a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, muy simple. Recordemos que en 1492, cuando se provoca, ¿verdad?, la expulsión de los judíos de España, se provoca, ¿verdad?, la expulsión también de los musulmanes de la península ibérica, la iglesia en todo este exaltación, ¿verdad?, por la figura católica, de haber retomado la España, de haberla unificado bajo la iglesia, ¿verdad? Entonces, todo su fulgor ahora se va a ver envuelto, ¿verdad?, en esa religiosidad. Religiosidad, por supuesto, que se va a mantener y la va a trasladar a el poder en América, ¿ya? Por esa razón, ¿verdad?, tenemos tantas iglesias, por eso la religión oficial por mucho tiempo de todos los países en América siempre fue católica apostólica romana, hasta cuando ya vemos más adelante, ¿verdad?, que con el nacimiento de todas estas leyes laicas impulsadas por Domingo Santa María y otros presidentes, ¿verdad?, va a haber esta separación, ¿ya? No, la iglesia no va a tener tanta injerencia social. Y hoy bueno, vemos que más bien tiene una injerencia a nivel solamente de comunidad, de devotos, pero ya no tiene una injerencia civil como la tuvo sí durante la colonia. Durante la colonia, al ser la iglesia y el Estado
una sola sociedad, entonces esta iglesia intervenía en todo lo que tenía que ver con asuntos gubernamentales, es lógico. Entonces tenemos que el registro civil estaba a manos de la iglesia, tenemos que los cementerios estaban a manos de la iglesia, y las instituciones gubernamentales como el cabildo y otras tenían al interior iglesias, ¿ya? La foto que ustedes ven ahí en la ponencia es de la sala Iglesia y Estado, que ustedes la pueden visitar cuando ya pase toda esta pandemia en el Museo Histórico Nacional, y retrata muy bien y de manera muy resumida, sin tener que hacer tanta investigación histórica, lo que sucedía acá. Al frente, que no aparece acá, hay un altar que está aquí. Este altar representa varias cosas, y sus símbolos que están abajo, que por supuesto no se ven por las personas que están ahí. Representa uno el poder que estaba, ¿verdad?, concentrado en la iglesia, pero que además la llevó a las instituciones civiles. Y además abajo, donde están las personas ahí tapando, hay una lápida. Y esa lápida representa, ¿verdad?, el poder que tenía la iglesia sobre la muerte de los ciudadanos. ¿A qué me refiero? Toda persona que moría, toda persona que nacía, debía pasar por la iglesia, y aquella que moría también pasaba por la iglesia. Si no pasaba por la iglesia, entonces era hereje o no era cristiano, y por lo tanto hay diferencias, ¿verdad?, que vamos a ver reflejadas. ¿Como cuáles? Aquellos vecinos más pudientes de la ciudad de Santiago, que tenían cómo pagar, podían ser enterrados en la iglesia en el sector más cercano a lo que era el altar. Y aquellos que no tenían tanta, ¿verdad?, dinero, podríamos decir hoy una clase media emergente, eran enterrados en la mitad de la iglesia, y así sucesivamente. Y por supuesto, a las afueras de la iglesia también había un cementerio o un panteón donde eran enterrados los que también no tenían tanto ingreso, pero que merecían estar cerca a la iglesia. O sea, esto era como una pirámide. La pirámide social al interior de la iglesia también estaba reflejada. Lo más curioso de todo, queridos amigos, es que cuando usted entraba a la iglesia, el olor, ¿verdad?, de los cuerpos, porque no creamos que en ese tiempo ya estaba el piso de baldosas, no existía eso, el piso era de tierra, el olor de los cuerpos salía. Las iglesias generalmente de la colonia eran cerradas, eran lugares muy cerrados, herméticos, y no tenían buena ventilación. Entonces esto sumado al olor, ¿verdad?, de las velas, que puso algunos ejemplos acá, hacía necesario el uso de los inciensos, el incienso que era para poder un poco refrescar ese mal olor que se mezclaba dentro de la iglesia. Ya sumemos a esto que las velas eran de una grasa especial de animal, y tampoco tenían muy buen olor, ¿ya? Y voy a volver a la ponencia de atrás. Ustedes van a ver arriba que hay un santo. Esos santos de la época se llamaban los santos de procesión. ¿Por qué se comenzaron a utilizar? Y de hecho ese altar que está ahí, que ustedes ven, no es de mármol, es de madera, porque, bueno, de partida el mármol en América era muy escaso, ya muy pocas iglesias posteriormente, ya después de la independencia, lograron tener este material. Entonces asemejaban, ¿verdad?, la madera parecida al mármol, y eran todas estructuras de madera de nativas de América. Y ese santo que está ahí se llama santo de procesión, porque si ustedes logran ver esta figurita que está acá, que es como un alambrito, los santos de procesión precisamente eran una estructura metálica, una estructura de hierro, a la cual se vestía para poder sacar a la iglesia. Y usted querrá decir, pero ¿qué quiere decir este profesor con con toda esta ensalada que está diciendo? Bueno, quiero llegar a la idea de que como las iglesias eran cementerios, eran lugares en los cuales el olor no era muy agradable entrar, mucha gente prefería sacar a los santos a pasear a la plaza de armas, a hacer las procesiones, que entrar a una misa a un lugar donde estaba cerrado, donde estaba realmente el olor era insoportable. ¿Ya? ¿Dónde usted puede obtener todas estas crónicas? Por supuesto,
Es muy fácil. Hay libros en el Museo Histórico Nacional que no están muy caros. Cuando ya reabran las puertas después de toda esta pandemia, usted puede encontrar algunos anecdotarios históricos que son muy fascinantes para poder entender las mentalidades de esta época de la colonia. Pero este buen y mal morir va a llegar, por supuesto, después de la colonia, va a seguir manteniéndose. O sea, los que no eran católicos en Chile no tuvieron un espacio digno para poder ser enterrados. Y les puse acá una figura de la ladera oriente de lo que hoy conocemos como el Cerro Santa Lucía, lo que se llama el Cerro Huelén en Mapudungún. Y si ustedes se fijan, esta foto debe tener aproximadamente casi 100 años aproximadamente, ¿ya? Bueno, esa es la época en la cual los no católicos eran dejados acá. ¿Y a qué me refiero? Dentro de todos estos macabros ritos que se llevaban a cabo, vamos a hacer ritos macabros de la colonia, ¿verdad? Los entierros al interior de las iglesias, hoy a nuestros ojos, ¿verdad? Es bastante macabro. Yo no me metería a un lugar donde hay cuerpos, sé que hay cuerpos, no voy a ir a rezar, ¿verdad? Pero en esa época era tradición. Pero más macabro aún fue el olvido, ¿verdad? Y la discriminación que sufrieron muchas personas por no ser católicas, ¿ya? Y en este caso fue el destino de protestantes, masones y judíos durante lo que fue gran parte del siglo XX, ¿ya? Todos aquellos que no fuesen católicos o que se opusieran, ¿verdad?, a las reglas, a las normas y acatar, ¿verdad?, la fe católica, eran castigados. Uno, aquellos que nacieron, ¿verdad?, como católicos, pero que en su formación académica accedieron a ser parte de la masonería, entonces estas personas eran literalmente, ¿verdad?, sacadas de la iglesia, excomulgadas. Y usted dirá, pero ¿qué importa? O sea, yo hoy puedo ser excomulgado, pero en la época era bastante problemático ser excomulgado, porque eso conllevaba a que no se pudiera casar, que la sociedad en torno a usted, católica, lo discriminase o le quitasen, ¿verdad?, el estatus que tenía. Entonces, por eso era muy importante, ¿ya? Hoy, en el siglo de la secularización, la verdad es que ya prácticamente a nadie le importa mucho, ¿verdad?, si es comulgado o no, pero en esa época sí. Aquellos que se suicidaban, personas que por algún motivo, ¿verdad?, se mataban, entonces también eran arrojados los cuerpos en esta ladera. Y por supuesto los judíos, ya los judíos que de no religión católica, lógicamente, también no tenían un lugar donde ser enterrados. Todos los cuerpos eran llevados hasta acá y eran dejados ahí a que se pudrieran o que se fundieran con la tierra. Pero dentro de las anécdotas históricas y macabras, se señala de que los cuerpos demoraban bastante en fundirse con la tierra y mientras tanto los animales, ¿verdad?, iban y sacaban parte de esos cuerpos, los arrastraban y se peleaban parte de los cuerpos donde había gente. O sea, hoy los que hemos conocido, ¿verdad?, lo que es el casco histórico y vamos hasta la ladera oriente del Cerro Santa Lucía, no nos podríamos imaginar que ahí se hayan tirado cuerpos y que además esos cuerpos, ¿verdad?, fuesen desgarrados por animales y que lo llevaran, si estamos muy cerca, hasta el casco histórico. Entonces, es una escena bastante macabra. Posteriormente, cuando ya se normaliza esta situación con la creación de los cementerios laicos, ¿ya? Tenemos ya en 1842 la promulgación, ¿verdad?, de los cementerios laicos con las leyes laicas de Santa María. Va a venir Benjamín Vicuña Mackenna y va a escribir este memorial que está situado en el Cerro Huelén, y dice: a la memoria de los despatriados del cielo y de la tierra, que en este sitio yacieron sepultados durante medio siglo.
¿ya? Ustedes pueden ir en algún momento y lo van a conocer. Pero vamos a ir ahora al cementerio como tal. El patio número 2 de los disidentes está ubicado en el sector poniente sur o sur poniente del cementerio. Se fundó en 1854, pese a toda la negación de la Iglesia Católica de poder dar un lugar de sepultura digno a personas que no eran católicas, ¿ya? Esto fue una batalla bastante fuerte, ¿ya? Que tuvieron católicos y laicos, ¿ya? Una vez que se crea en 1854, la primera persona que fue enterrada acá fue el hijo de un alemán, fue un bebé, y el orden de las tumbas es muy irregular, ya era un lugar bastante desordenado. Ahora, hay una anécdota, cuando la iglesia acepta esto, ¿verdad? Después de un gran escándalo, porque uno de los generales que fue un mártir, ya durante las guerras de independencia, quiso contraer matrimonio, y como no estaba divorciado, ¿verdad? O sea, como estaba divorciado, ¿verdad? No lo quisieron enterrar en el cementerio general, pero aún así el ejército le rindió honores. Entonces la iglesia, bueno, tuvo que, como decíamos en buen chileno, bajar el moño y aceptar, pero muy a regañadientes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando se provoca este problema, fue un paso para poder fundar este patio de los disidentes, que era un basural. En un principio era un lugar muy sucio, un lugar descuidado, un lugar, la verdad que era como decir el rincón más feo del cementerio, pero con la única condición que se levantara una muralla que era de 7 metros de alto por 3 metros de ancho. ¿Cuál era la razón fundamental que esgrimía la iglesia? Y esto está en documentos que posteriormente durante las preguntas se las puedo ir respondiendo. Era que los cuerpos de aquellos herejes profanos no ensuciaran la santidad de el espacio, ¿verdad?, bendito o los lugares bendecidos, que en este caso eran para los católicos romanos. Esto lleva, ¿verdad?, a que las familias que iban a enterrar acá a sus deudos no se les quisiera enterrar a sus deudos. O sea, fue además, aparte de macabro, ya el hecho de que era un basural, de que tenía que estar separado del resto, de que además no podía entrar nadie que fuera católico ahí. A esto se sumaba, ¿verdad?, que ninguno de los que trabajaban en el cementerio quisieran entrar. Ahí tenemos las medidas, ¿verdad? 7 metros por 3 metros de... Entonces hay una anécdota también, anecdotarios históricos son fascinantes porque uno va aprendiendo mucho. De una persona, ¿verdad?, que fue a enterrar ahí a su abuela durante esta época, 1857 aproximadamente, y ella decía que no soportaba la claustrofobia que se sentía dentro y ver el lugar hecho un desorden y que las tumbas estaban todas desparramadas por cualquier parte. ¿Por qué se debía esto? Porque los mismos deudos tenían que hacer los agujeros para poder enterrar a sus familiares, ¿ya? Recuerden, ningún católico apostólico romano podía entrar hasta ahí. ¿Por qué? Porque se iba a ensuciar. Si vamos recorriendo el cementerio, que esto me tocó, ¿verdad?, hace unos 4 años hacer este recorrido, la verdad es que sí, es bastante triste ver el lugar, ¿ya? Es un lugar bastante olvidado. De hecho, hay tumbas que, como se las mostré anteriormente, creo que está ahí, hay tumbas que están hasta el día de hoy muy descuidadas, y por supuesto esto se entiende que hay generaciones de personas que ya no están, o ya no están en Chile, o muchos de ellos ya murieron, o eran familias pequeñas y finalmente quedaron en el abandono. Tenemos varias familias judías acá enterradas y varias familias protestantes. Y también al observar, hacer este análisis de campo, que uno puede ir fácilmente, ¿verdad? Uno se da cuenta que efectivamente en este lugar el orden
no es no es el que uno desearía, porque uno cuando va ahora a un cementerio generalmente está todo ordenado. Acá no, lamentablemente como era un lugar tan... nadie quería hacerse cargo de él, ninguna autoridad católica, entonces no existía orden, ¿ya? Ahí vemos algunas otras tumbas olvidadas ya, bastante dejadas por el tiempo. Ahora, ¿ustedes creen que después de todo esto paró, verdad, todo lo macabro, lo oscuro, verdad, de esta situación? No, la verdad es que no. Algunas anécdotas que ustedes pueden encontrar en la página del Cementerio General sobre el Patio Disidente enseñan o nos cuentan un poco de que aquellas personas que eran fundamentalistas de la época iban hasta el cementerio de disidentes, robaban los cuerpos, o sea, los sacaban, ¿verdad? Y los tiraban fuera del cementerio. O sea, vemos que pese a la muerte, ¿verdad? O a veces miramos la muerte como ya el fin último en el cual uno va a descansar. La verdad, esta gente no descansó, no la pasó bastante bien, ni siquiera en vida, ni siquiera en muerte. Algunas de las simbologías que vamos a encontrar, por ejemplo, en el patio de disidentes, están la Maguen David o la estrella de David, está el símbolo de la masonería, que ustedes lo ven ahí, el símbolo de los católicos, o sea, de los protestantes y de los cristianos, que es el pez. Ahí hay algo de bibliografía. Bueno, aquí quiero llegar con todo esto, queridos amigos. La verdad es que es una época histórica bastante triste, si uno lo vemos a los ojos del siglo XXI. Pero no deja de ser entretenido también conocer todas estas anécdotas históricas, ¿ya? Yo creo que el hermano José acaba de dar una buena explicación sobre la mentalidad y sobre el arte, ¿ya? A mí más bien me tocó bastante este tema porque es un tema que lo trabajamos desde la mirada del Museo Histórico Nacional, desde la buena y mala muerte de trabajos, por ejemplo, como el académico Marcos León, que tiene un libro escrito al respecto, y pueden encontrar información, como les digo, en Internet. Para eso están las páginas históricas de todas estas instituciones. Cementerio General tiene una muy buena página y recuerden que el 2002 aproximadamente, claro, durante el gobierno de Bachelet, este lugar fue considerado, ¿verdad?, patrimonio nacional. Ahí tenemos hasta el día de hoy a grandes personalidades. Una de ellas, la más famosa, es Jean Canut de Bonn, que él es el primer evangélico predicador de las calles. Entonces también su tumba está ahí. Bueno, queridos amigos, creo que eso es por mi parte. Ya espero que se hayan entretenido algo. Las anécdotas históricas son bastante fascinantes y los invito a que cuando termine todo esto puedan conocer esos lugares, ir ya y caminar un poquito y conocer, porque además la historia de nuestro país es bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Joseph, por esta exponencia, que no solamente ha sido una exponencia religiosa, sino que además es una exponencia que abarca lo que es la parte cultural del descanso eterno de las personas en el tiempo de la colonia. Un tema muy importante y muy interesante, ya que como muy bien él lo comentaba, si vemos o analizamos esas historias de esas personas que tuvieron descanso en ese momento, el descanso eterno, y lo relacionamos con el día de hoy, de verdad que es una historia totalmente diferente a cómo se ve en el siglo XXI o al descanso que se le da. Y yo creo que no solamente en Chile, sino también hay muchas naciones donde prácticamente era o es o fue la misma historia. Con esto le doy el pase y la cámara al hermano José Loren para que nos practique, nos hable un poco sobre el tema que él tiene para nosotros el día de hoy. Bienvenido, hermano José. La Muchas cámara es toda gracias. suya. No sé si se ve la presentación.
En este momento está comenzando la presentación. Dice, ha iniciado la función de compartir pantalla. Entonces esperemos, allí sí ya se está cargando. Perfecto. Bueno, antes de empezar, agradecerle también a Joseph por su presentación. Siempre es interesante conocer la historia desde los anecdotarios. Es importante ir viendo también estas microhistorias que nos van ampliando ciertos procesos y periodos históricos y nos van hablando de las personas que vivieron en otros tiempos y que son también parte de la historia de nuestro país. Bueno, en primer lugar, como nos hemos adentrado a este tema, el tema de la muerte, se me propuso este tema y me pareció muy fascinante verlo desde el periodo colonial. Quizás, ¿por qué elegí el tema de la muerte? Bueno, de alguna u otra manera es algo que nos toca más cerca que nunca. Estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo de aislamiento, de cuarentena, de estar en nuestros hogares, y quizás no nos va a ser tan indiferente conocer de qué manera estaba esta concepción de muerte y de sociedad durante el periodo colonial. Bueno, empecemos. Yo quise titular, más que una clase, yo digo que es una ponencia, eh, y lo titulé El arte del buen morir, precisamente porque está muy vinculado con la forma en la cual uno parte de este mundo, en la cual debiese ser un arte. Recordemos que el siglo XVI, XVII, XVIII, especialmente el XVII y el XVIII, son los grandes siglos coloniales aquí en América y por tanto son el periodo fundamental que va constituyendo un poco la idiosincrasia de lo que llamaremos después Chile o un Chile independiente o republicano. Entonces, la mayoría de las formas y costumbres se van dando dentro de estos dos siglos coloniales, el 17 y el 18. Y como imagen, para empezar esta presentación, quise poner el funeral de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima es la primera santa americana, la santa por antonomasia en América, y precisamente cuando se habla del arte del buen morir, la vida de Rosa de Lima nos habla de esta concepción barroca de la vida. De alguna u otra manera, este concepto del barroco es más que una forma de hacer arte o de hacer arquitectura, es un estilo de vida. Por tanto, el periodo, tanto el 17 como el 18, especialmente en el Virreinato del Perú y en Chile, que éramos la Capitanía General, existe esta concepción de que la muerte debiese tener un halo de santidad. Por tanto, Rosa de Lima es un ejemplo a imitar de muchas personas dentro del virreinato y especialmente también influencia a la cultura chilena. Si nos fijamos en lo que queda del gran retablo mayor de la catedral, hay una imagen de Santa Rosa de Lima. Por tanto, no es una santa indiferente a nosotros, al contrario, es un modelo a seguir. Entonces, hablando de anecdotarios, como lo veíamos con Joseph, cuando muere Santa Rosa de Lima, fue velada por largos días y cuando fue llevada a sepultar a la iglesia de los dominicos en Lima, la procesión duró horas, fue interminable, llevaban el cuerpo expuesto, especialmente por los alrededores de la plaza mayor de la ciudad, y fue tal la efervescencia que una muchedumbre se tira contra el cuerpo de la santa, le arrancan los hábitos e incluso un fanático le corta un dedo. Por tanto, de alguna otra manera, esta fascinación por la muerte, por lo sagrado, por lo santo, va a estar marcado durante todo el periodo colonial. Entonces, esta figura, principalmente la de Santa Rosa, va a ser importante como modelo a seguir. Bueno, principalmente, como ya veíamos,
la muerte o la hermana muerte, si lo podemos mirar desde un aspecto más franciscano de la vida, dentro de este contexto del periodo colonial. Yo me voy a focalizar especialmente en el último siglo colonial, el siglo XVIII. En el periodo colonial la muerte se vivía en cada momento y en cada segundo. No había momento en el cual uno no esperase la muerte. De alguna u otra manera había una relación mucho más cercana de la que tenemos ahora nosotros con relación a la pérdida de alguien. Recordemos que las enfermedades estaban a la orden del día, habían pestes, por eso yo lo vinculo con el contexto de ahora, que estamos en pandemia. Era muy usual que villas o poblados se enfermaran todos y muriese la mayoría. Entonces, por tanto, la muerte estaba latente. Las mujeres morían por sobreparto, porque se casaban relativamente jóvenes. También existían los problemas de guerras. Veamos que en la parte de Concepción había una batalla constante contra los araucanos, por tanto, había muerte a través de la guerra. Otro factor importante y que no nos es indiferente hasta el día de hoy son los terremotos. Veamos que las ciudades o los planos urbanísticos colapsaban totalmente con los terremotos. Santiago se ha tenido que reconstruir 1 y 1000 veces a raíz de terremotos y tenemos buenos ejemplos a seguir. Por tanto, esta mirada de la muerte estaba totalmente enraizada en cada uno de nuestros ancestros. Y como una imagen muy potente, quise escoger esta pintura que no está en Chile, está en el Museo del Virreinato en México, y es una pintura muy elocuente, porque si nos fijamos, es una pintura que está dividida casi a la mitad, donde hay una dama a un lado que está firmada en una especie de tocador, con un espejo, con perfumes, con objetos de belleza, y al otro lado está ella misma en un esqueleto, en un cementerio. Y si fijamos abajo hay un lema, dice, este es el espejo que no te engaña. Por tanto, la muerte es la única certeza de lo que somos al final. Si hemos nacido, uno de los propósitos de nuestro nacimiento es que moriremos, es la única certeza. Por tanto, esta concepción de lo que es la muerte está muy, muy enraizada en las costumbres. Más adelante vamos a ver de qué manera estos ritos funerarios, que Joseph también nos adelantó un poco, se van dando y se van prolongando también en el tiempo. Bueno, existen dos concepciones de la muerte durante el periodo colonial. Uno de ellos es la buena muerte. Y bueno, la buena muerte está iconográficamente vinculada a la imagen de San José. ¿Por qué a la imagen de San José? Nos preguntaremos. Bueno, principalmente porque San José, al ser esposo de la Virgen María y padre putativo de Jesús, en su lecho de muerte estuvo rodeado por ellos. Por tanto, qué mejor para una persona que es cristiana, que es católica, morir rodeado bajo la presencia de la Virgen y de la presencia de Jesús, que es el Hijo de Dios. Por tanto, a José siempre se le va a vincular y se le sigue vinculando como santo de la buena muerte. Entonces va a haber una gran devoción bajo esta, digamos, advocación josefina. Por tanto, la imagen de José va a ser una imagen del ideal de la muerte que cualquiera pudiese esperar. En contraparte, por supuesto, está lo que se denomina la mala muerte. Y la mala muerte, principalmente, como vemos en la imagen, es la condenación total. Por tanto, es toda persona que esté fuera de gracia. ¿Qué quiere decir que esté fuera de la gracia? Que no esté en comunión con la iglesia, que sea una persona que haya cometido pecado, tanto bienal como mortal, y que no haya sido absuelto. Por tanto, el único destino de esta persona en el momento de morir no es el cielo,
no es vivir la gracia, sino más bien es la condenación y el morir en las llamas del infierno. Reconozcamos de alguna u otra manera que existen estas dualidades de ambas muertes, y como vemos en esta imagen, es muy claro, vemos al arcángel San Miguel pesando los pecados con una balanza, y vemos que los pecados, si pesan menos, los ángeles ayudan a llevar a estas almas que se están quemando, a llevarlas al cielo que vemos en el plano superior con Dios y los santos. Entonces, por tanto, existe esta alternativa de poder estar en gracia. Pero más adelante vamos a ver qué se necesita para poder salvarse de la condenación total. Dentro de la concepción cristiana católica romana, existe lo que se llamó el estado de perfección. Veamos que muchas de estas tradiciones y de estos conceptos perduraron de la Iglesia no solo hasta el siglo XVIII, sino que hasta gran parte del siglo XX. Después de la reforma del Concilio Vaticano II, cambia esta concepción, pero antes de 1960, lo que se llama el estado de perfección seguía rigiendo al mundo cristiano católico. ¿Y qué es el estado de perfección? El estado de perfección es la vida consagrada, la vida que llevan los sacerdotes, que llevamos los religiosos, los consagrados, monjes, frailes, sacerdotes. Ese es el estado de perfección. Por tanto, como bien vemos aquí en estas dos imágenes, en la primera imagen vemos a Manuel Aldaya Espé, que fue arzobispo de Santiago, y al otro lado nos vuelve a aparecer nuestra querida amiga Santa Rosa de Lima como modelos de estos estilos de vida, tanto para el hombre como para la mujer, en la cual pueden aspirar a este estado de perfección. El estado de perfección es cumplir los consejos evangélicos, o sea, hacer votos de castidad, pobreza y obediencia. Y este estado de perfección, como bien lo decía, perdura hasta 1960, hasta antes del Concilio Vaticano II, y es mucho más latente dentro del periodo colonial. Por tanto, digamos que los que se pueden salvar sí o sí son los sacerdotes, son las monjas, son los religiosos y los consagrados en general. Por tanto, ustedes se podrían preguntar, ¿y qué pasa con las personas que no son consagradas? Con los padres de familia, con las mujeres normales. ¿Qué ocurre con esas personas? Bueno, ahora lo vamos a ver. Esto yo lo quise titular así como Dolor, Sufrimiento y el Cielo Prometido. Bueno, dolor y sufrimiento dentro del periodo colonial, dentro de estas mentalidades barrocas, está totalmente también, al igual que la muerte, a la orden del día. Esta concepción de dolor y sufrir está totalmente abnegado en uno. Por tanto, no es de extrañar tanto la vida religiosa como la vida laical de ese periodo que practicaran método de sufrimiento. Por tanto, existen las mortificaciones, las flagelaciones, el uso de cilicios también para provocarse dolores. Y también están los dolores que vienen a raíz de las enfermedades, de las pérdidas por la muerte. Y un ejemplo muy latente es tomar como modelo la vida de los mártires. Los mártires padecieron, dieron su vida a través de la muerte por Jesucristo. Y aquí como ejemplo, como vemos en esta muy hermosa pintura, vemos a Santa Apolonia. Y Santa Apolonia, en su iconografía la vemos que en su mano, en una mano lleva la rama del martirio y en la otra mano lleva una tenaza, y en esa tenaza hay una muela. Y Santa Apolonia es la santa intercesora por los dolores de muela. Por tanto, digamos que si a mí me dolían las muelas, bueno, me encomendaba a Santa Apolonia porque ella lo pasó peor que yo. Si a mí me duele una muela, ella fue martirizada de esta forma, arrancándole todos los dientes. Entonces existía comillas,
este consuelo, que el dolor que yo vivía, alguien lo había padecido peor que yo. Y la imagen que está al otro lado va muy vinculado con la frase del cielo prometido. Es un fragmento de una pintura de la Virgen del Carmen, y vemos que en su mano, de una manera muy delicada, nos muestra el escapulario, que es este rectángulo que está aquí, y la Virgen del Carmen nos muestra ese rectángulo, que es una tela, que es el escapulario. Para los que no saben, el escapulario es un hábito religioso, que está simplificado en dos pequeños trozos de tela, el cual se impone, uno se lo pone tanto en el pecho, y la otra parte queda en la parte de la espalda. El escapulario de la Virgen del Carmen tiene una historia muy singular. Alrededor del año 1200, en Inglaterra, se le aparece a Simon Stock, que era el general de los carmelitas de ese tiempo, y se le aparece la Virgen del Carmen y le entrega el escapulario. Y la Virgen le dice que quien porte el escapulario el día de su muerte, al sábado siguiente de su muerte, ella misma, o sea, la Virgen en persona, lo llevará al cielo. Por tanto, existe esta devoción que hasta el día de hoy lo mantiene la Iglesia Católica, de imponer el escapulario. Ejemplo, el día de la fiesta de la Virgen del Carmen, que fue días atrás. Entonces está esta tradición de que si yo uso el escapulario no como un amuleto, sino más bien como una especie de devoción de fe, tengo la esperanza de poder ir al cielo. Entonces están estas vinculaciones muy, muy estrechas con el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, y por medio de eso, también por estas devociones como el escapulario, que no solo es por la Virgen del Carmen, sino que las órdenes mayores religiosas que existen en el Chile de ese entonces, como eran los dominicos, los agustinos, tienen también estas devociones. Bueno, la muerte llega y nos llega a todos. Tarde o temprano pasaremos, comillas, como por lo que vemos en esta imagen. Es una imagen muy elocuente, es el velatorio del rey Carlos II, el último rey de la Casa de los Austrias en España. Con él hay un cambio de casa real, que pasa de la casa de los Habsburgo a la casa de los Borbones. Y en esta pintura podemos ver a grandes medidas cómo era un velatorio de gran boato. Por tanto, a las dimensiones de Chile se podía aspirar a algo similar, con la sencillez que teníamos, por supuesto. Se me olvidaba en la lámina anterior, otra forma de alcanzar este estado de perfección era ser parte de lo que se le llama ser miembro seglar de las terceras órdenes. Las órdenes religiosas, como lo mencioné, como son los carmelitas, los agustinos, los dominicos, etc., tienen dentro de sus ramas frailes o monjes, monjas, y también tienen hermanos seglares, o sea, laicos que pueden hacer votos de castidad, pobreza y obediencia y vivir vidas normales, no necesariamente dentro de un claustro o de un convento. Bueno, luego del ritual de velatorio, de ahí viene de vela, de quemar las velas, se destinaba el cuerpo, como lo dijo Joseph también en su momento, a la iglesia. La iglesia va a ser por excelencia durante el siglo, hablando en Chile, me refiero, XVI, XVII, XVIII y parte del XIX, como lugar de enterramiento y lugar funerario total. Aquí vemos, para mi gusto, una de las fotos más lindas y la más antigua que tiene la Catedral de Santiago. Vemos que es similar, pero a la vez es distinta a la catedral que conocemos ahora.
también aclaremos que dentro de ese contexto la catedral nunca tuvo banca hasta 1860. Esta foto es de 1865 y es una de las más antiguas. Y como bien nos contaba Joseph, quienes podían costear un lugar de sepultación en la iglesia, en este caso, en esta imagen, la catedral, podían estar más cerca del presbiterio, es decir, cerca del altar o del altar mayor de la catedral, podían ser sepultados. Los que estaban obligatoriamente, sí o sí, destinados a morir y ser enterrados en la catedral, bueno, eran todos los miembros del cabildo eclesiástico y el arzobispo. Ellos sí o sí, pudiesen o no costeárselo, podían ser sepultados ahí. Y bueno, las familias, digamos los vecinos más tradicionales, familias que descendían de conquistadores españoles, familias que eran hidalgas, podían también ser sepultados en las partes más cercanas al altar, que es el espacio más sagrado dentro de una iglesia católica. Y las iglesias también tenían fuera de sus murallas cementerios externos. La Catedral de Santiago, esta es la tercera catedral que se construye en el mismo sitio, pero es la primera catedral que mira hacia la plaza. Las dos anteriores, su puerta principal estaba por calle Catedral. Por tanto, lo que ahora son las tres puertas principales correspondería a este patio primitivo que tuvo estas dos primeras catedrales. Entonces vemos que la iglesia en sí tiene dominio, no solo en el nacimiento, como le decía Joseph, sino que también tiene dominio en la familia, al tratarse por el matrimonio, y tiene dominio en la muerte. Y en la muerte específicamente tiene este control total, ya que las personas se ven de alguna u otra manera obligadas a ser sepultadas en las iglesias. También existía el poder ser sepultado en la casa si es que se disponía de un espacio que fuera, comillas, lo medianamente sagrado, como el tener un oratorio cercano o una capilla dentro de la casa, que eso también lo podía costear personas de mucho rango social, de mucho dinero, pero que en el caso de las personas más pobres era muy difícil. Aquí tenemos un ejemplo de un enterramiento regio, si lo podríamos decir así. Este es un catafalco. El catafalco se usaba para exponer el cuerpo durante el velatorio. Se usó en Chile también. Esta imagen es del catafalco de la Colegiata de Pastrana. Y este catafalco tiene una gran riqueza, ya que el catafalco es una tarima de madera con frontales, como vemos. Las partes de abajo se llaman frontales. Son telas bordadas y sobre el catafalco se pone la tumba, el ataúd de la persona, y esta se cubre con un manto también. Y vemos que están estos candelabros altos, que se llaman hacheros o blandones, y que con ellos se encienden estos cirios para poder también velar a la persona. Por desgracia, no existe o no ha llegado a nosotros ningún catafalco completo del periodo colonial en Chile. Existían, la catedral tenía por lo menos 3 catafalcos, y de los cuales no existe ninguno. Bueno, principalmente porque fueron destruidos después del Concilio Vaticano II. Ese es otro tema que podríamos discutir en algún momento, de qué manera la Iglesia ha destruido patrimonio que ha sido invaluable recuperarlo. Y como veíamos, de alguna manera, esta es la forma ideal de poder partir al otro mundo. Digamos que el catafalco, comillas, sería como la máquina que me perpetúa en el tiempo y de decir, esto soy yo. Bueno, otro elemento que nos puede perpetuar en el tiempo es el testamento. Yo quise titular esta imagen como el papel de
de lo que soy y de lo que dejo. El testamento, como bien dice aquí, es un verdadero acto de confesión pública en la cual el testador, es decir, la persona que ha muerto, proclama su devoción a la Iglesia Católica. Por tanto, eso ya en sí, el testamento no solo nos permite conocer qué bienes deja la persona, de quién asciende, de quién desciende, qué deja, qué objetos, de qué familia venía, sino que también nos permite conocer hasta qué punto llega esta convicción de su ser persona, de su ser creyente. Entonces, por tanto, vemos que durante el periodo colonial, durante lo que podríamos llamar esta mentalidad barroca, existía una lucha entre el ser y el deber ser. Y por supuesto primaba por sobre todo el deber ser, más que el ser. Y como imagen alusiva, puse un retrato de donante, que más adelante voy a explicar lo que es un donante, donde vemos aquí una joven que está retratada junto con una imagen religiosa que representa a Santa Teresa de Ávila. La teatralidad del poder. Este es un tema que podíamos estar toda una tarde conversándolo, pero cuando yo hablo de la teatralidad del poder, me refiero a la perpetuidad de la imagen. De qué manera la imagen durante el periodo colonial fue importante. Y como bien lo dije en un momento, vemos que la Casa Real de España cambia de la Casa de los Austrias, pasa a la Casa de Borbón. Y durante todo el siglo XVIII, la Casa de Borbón va a hacer una serie de reformas. Y por tanto, estas reformas van a beneficiar a las colonias. Y Chile se ve también beneficiado y por tanto la sociedad chilena comienza a sufrir ciertas mutaciones, comienza a volverse una sociedad mucho más sofisticada, comienzan a extenderse urbanísticamente, comienza a haber una civilización mayor en todo lo que es lo urbanístico y por tanto la sociedad, la alta sociedad chilena comienza no solo a obtener títulos de nobleza, sino que también comienza también a obtener recursos monetarios grandísimos. Y como ejemplo de esta teatralidad del poder, quise poner este retrato, que es uno de mis favoritos también, el retrato de don Luis Manuel de Sañartu, el famoso corregidor, junto con su esposa María del Carmen Errázuriz y Madariaga. Ambos dos, digamos, se han inmortalizado en la historia, no solo Sañartu por todas las leyendas que hay a su alrededor, sino que ambos dos como matrimonio, como fundadores del monasterio de las Carmelitas Descalzas de San Rafael. Digamos que ese es el modelo por excelencia, de, entre comillas, de un matrimonio aristócrata, bienhechor de la Iglesia, y por tanto, digamos, hemos comprado también la salvación que tendré después de que yo muera. Dentro de esta gama de la perpetuidad de la imagen, dentro del rango de las artes, está lo que se llama, como vemos aquí, el retrato civil, que es el ejemplo de Luis Manuel con María del Carmen, y vemos este retrato que es el retrato de donante o retrato religioso. Existen estas dos corrientes del retrato civil, propiamente tal, y el retrato religioso con donante. Este retrato representa a la familia de don Manuel de Salces y su esposa, la señora Izquierdo, y vemos a su hija, y vemos que ellos están, es un fragmento de la pintura que se encuentra en el Museo de Bellas Artes, es un fragmento de esta pintura, y vemos que ellos están en un estado de devoción hacia una imagen de la Virgen. Entonces, esa perpetuidad de la imagen también habla de la devoción colonial que se tenía, en la cual las personas civiles no consagradas también tenían un apego totalmente a lo que es la iglesia y los aspectos religiosos.
reconozcamos que entre iglesia y Estado, como bien decía Joseph, no hay separación. La vida de la casa era tan común y corriente como la vida de un convento, de un monasterio. Por tanto, no hay mucha diferencia si yo me hago monja o cura o fraile a si llevo una vida como dueño de casa. Por tanto, no hay muchas diferencias en los estilos de vida. Y por tanto, la pintura de Donante también va a ser un reflejo de ese deseo que se tenía de alcanzar la perpetuidad, pero bajo el amparo de Dios. Porque eso va a representar de alguna u otra manera mi devoción, mi apego y por sobre todas las cosas, mi afecto íntimo hacia una espiritualidad. Y el retrato de Donante siempre va a estar vinculado con una imagen religiosa y por excelencia se toma la imagen de la Virgen María como modelo de casa, como modelo de madre y de dueña del hogar, como la piedra angular, como lo vemos aquí, esta es una imagen totalmente mestiza, porque es la Virgen de manera triangular que representa la Pachamama. Por tanto, vemos también que hay elementos que son foráneos a lo que la Iglesia Católica Romana o a la Iglesia Europea está en consigna. Vemos que hay un sincretismo en la cultura que va haciendo que el siglo XVIII en Chile vaya tomando tintes muy ricos en lo que podríamos llamar religiosidad popular, en lo que podríamos llamar una mezcla de elementos que nos van dando una sintonía y una identidad propia. Otro movimiento o corriente particular que surge en relación a la muerte específicamente son los retratos post-mortem. Yo lo quise titular como la última imagen. Literalmente es la última imagen. Los retratos post-mortem, como bien dice su nombre, son los retratos después de morir, después de muertos. Los más famosos que tenemos en Chile son estos dos, que es el retrato de doña Bernabela Emúa de la Cerda y del capitán Pedro Bardecchi. Ambos eran un matrimonio. Estos retratos fueron ejecutados alrededor de 1698, casi ya terminando el siglo XVII, y ambos fueron donadores y fundadores del primer monasterio de Carmelitas Descalzas, el monasterio de San José. Y como vemos, doña Bernabela fue sepultada con el hábito, está sepultada como carmelita descalza, y el señor Bardecchi está sepultado también con la capucha de los frailes carmelitas. Por tanto, de alguna u otra manera, yo como donador a la iglesia podía también exigir que fuese enterrado con los hábitos religiosos de la congregación o de la orden que yo había ayudado, y por tanto eso también, digamos, me daba un cierto prestigio y una cierta seguridad de que estoy salvado para irme directo al cielo. Aquí tenemos otros ejemplos de pintura post-mortem. Las dos pinturas de arriba son la misma persona, que es la Madre Catalina de San Miguel, la primera priora de las Carmelitas Descalzas en Chile. La parte de abajo, la monja que lleva una especie de corona, es la hermana Francisca Teresa del Niño Jesús, que fue maestra de novicias durante la primera década del siglo XVIII de este monasterio. Y la tercera es una pintura post-mortem de una monja no conocida. Por tanto, no se sabe quién fue, simplemente es un anónimo. Pero de alguna u otra manera la pintura post-mortem intenta reflejar esta mirada hacia la muerte como una muerte dulce, una muerte idealizada también, y por sobre todas las cosas, una muerte tranquila, que es lo que, bueno, imagino que todos esperamos de partir de este mundo de la mejor manera. Y el retrato de Donante, podríamos hacer un paralelo casi 100 años a futuro, que durante la década de 1880, 90 y gran parte del siglo XX existía la tradición también de fotografiar a los muertos.
Por tanto, no podemos ver tan alejado este aspecto de retratar a una persona muerta, siendo que 100 años después se sigue haciendo, no por medio de la pintura, sino que también por medio de la fotografía. Otro tema importante es la posteridad de la muerte. La posteridad de la muerte son todos los monumentos funerarios que aún existen. De alguna u otra manera, el monumento funerario también indica quién fui. Más allá de un retrato, digamos que es algo que se puede hacer desaparecer más fácil que una lápida. Una pintura se puede destruir más fácil que una piedra. Por tanto, los monumentos funerarios pretenden quedar perpetuados en el tiempo. Esa es la forma que también hasta el día de hoy tenemos de mantener nuestra imagen. Y por tanto, en esta primera imagen vemos una lápida que para mí fue un descubrimiento cuando la encontré. Está en el patio de la comunidad de las Hermanas Hospitalarias de San José, que originalmente donde está la casa de ellas, había una iglesia de una hacienda en el siglo XVIII, y me encontré con esta lápida muy, muy particular de doña Dominga Silva y Álvarez de Toledo, que es de finales del siglo XVIII y es muy bella porque es un ejemplo del tipo de lápida que pudo haber estado en una iglesia durante el siglo XVIII en la colonia. Y vemos al otro lado un grabado hecho por Joaquín Toesca y Ricci, en la cual vemos el monumento funerario a la muerte del rey don Carlos III. También existía la costumbre durante la colonia de que cuando el rey moría, o la reina, o algún miembro importante de la familia real, o el virrey, en el caso de nosotros que dependíamos del virreinato del Perú, se hacía el monumento funerario sin cuerpo presente. Por tanto, se velaba el cuerpo, o se velaba esta imagen del rey difunto, y se hacían estos monumentos funerarios que podían ser de forma transitoria, como también de manera permanente. Y este es un ejemplo que Joaquín Toesca diseñó para la muerte del rey Carlos III, que se ejecutó en su momento, no tan idealizado como lo vemos en este grabado, pero sí se pudo hacer y estuvo en la catedral durante un tiempo, según la crónica del Cabildo Eclesiástico. Pasando a otro estilo de monumentos funerarios, que para mi gusto son las más bellas que yo he visto, son el monumento funerario de María del Carmen Errázuriz Madariaga y de don Luis Manuel de Sañarto. Ellos, como fundadores del monasterio de las Carmelitas Descalzas, bajo el patrocinio de San Rafael, fueron sepultados en la iglesia. Originalmente, estos monumentos funerarios estaban en la iglesia de estas monjas, que se encontraba en Avenida Independencia. Actualmente, las monjas tienen su monasterio en la Comuna de la Reina, en Santiago, y ellas, cuando se cambiaron, alrededor del año 1950, al sector de la Reina, se trajeron todas las cosas, entre ellos los restos de sus fundadores. Y estos monumentos funerarios son de principios del siglo XIX, y si podemos ver, ya hay un cambio de paradigma en lo que son los cánones de belleza. Si vemos la lápida de doña Dominga Álvarez de Toledo, es muy simple, a pesar que tiene el escudo heráldico, es muy simple, pero si vemos las tumbas o las lápidas con estas bellísimas esculturas de Luis Manuel y de María del Carmen, son de una belleza total. Por tanto, esta concepción de estilo barroco ya estaba cambiando y ya entramos a un estilo totalmente neoclásico. Vemos esta belleza de ambas imágenes
En la tumba de don Luis Manuel está la imagen de San Luis Gonzaga. En la tumba de María del Carmen hay una Virgen dolorosa, preciosa, mirando hacia el cielo. En la parte media de este monumento vemos estos rosetones con los retratos de ellos, muy bellamente ejecutados. Y en la parte inferior, estas placas de mármol negro nos cuentan quiénes eran y quiénes son. Y dicen que ellos dotaron al monasterio de San Rafael en el año de 1770. Por tanto, ellos son los fundadores. También veamos que, paralelo, en los monasterios, hasta el día de hoy, tanto monjas como monjes se sepultan en el mismo monasterio. Por tanto, esta tradición de sepultar a personas en las iglesias se mantiene en un círculo más cerrado dentro de la Iglesia Católica Romana. Y como imagen ya final, quise poner esta imagen que nos revela de qué manera se pudieron haber visto muchas iglesias durante la primera década del siglo XIX y la última década del siglo XVIII. Vemos una sucesión de lápidas, estas fotografías de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de los frailes agustinos en Santiago, y podemos ver esta seguidilla de lápidas que nos hablan que ya hay un cambio de estilo, pero que sigue habiendo una continuidad en la forma de las mentalidades de las personas. Se siguen sepultando en las iglesias y por tanto sigue habiendo una tradición que por casi 300 años se había dado en el mundo novohispano, de sepultar a las personas allí. Digo que es uno de los buenos ejemplos porque el que las conserva mejor. Por desgracia, la Catedral de Santiago, en su penúltima reforma, que fue a finales del siglo XIX y termina en 1906 esta reforma, el arzobispo de ese entonces mandó quitar todas las lápidas de mármol que existían y se destruyeron y sirvieron como relleno para bases para la construcción de otras iglesias de Santiago. Lamentablemente digo que se perdieron porque el registro de difuntos de la Catedral de Santiago es muy inexacto. Lamentablemente se han perdido mucha documentación de quienes han estado sepultados en la catedral desde que existe la Catedral de Santiago. Y así en varias iglesias, pero en el ejemplo de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de los agustinos, podemos ver que aún existe esta dualidad de que es un espacio tanto de vivos como de muertos. Por tanto, esta concepción que podemos tener ahora de temer a la muerte, en el pasado no era tan así. Reconozcamos que todos somos humanos y que la muerte de alguna u otra manera nos llega y que el espacio, sea cual sea el camposanto donde estemos, también es reflejo de nuestro movimiento social en este mundo. Entonces, con esto me gustaría ir cerrando esta ponencia, agradecer a todos los que han podido escucharnos y nada, muy agradecido por la invitación que me hace el Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, hermano José Loren, de verdad por esta exponencia que nos acaba de presentar en este momento. Como les venía informando a todos, tenemos un espacio de preguntas y respuestas, así que por acá tengo las primeras preguntas para los dos grandes exponentes del día de hoy. La primera pregunta, o lo que escribió Ismael Vargas en nuestras redes sociales, es la siguiente. Bueno, antes de leer la pregunta, quiero recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de las redes sociales del Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo. Ismael Vargas pregunta a José Loren: ¿por qué durante esta época los cuerpos eran exhibidos tanto tiempo pese al estado natural de putrefacción?
Perdón, ¿el estado de qué? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué durante esta época los cuerpos eran exhibidos tanto tiempo pese al estado natural de putrefacción? Ah, perfecto. Bueno, lo lógico es velar a una persona por 3 días. Si hay una concepción teológica, eh, Cristo desde que muere hasta que resucita pasan 3 días. Esta figura trinitaria también es una figura que la toman las personas para poder velar a un cuerpo. Eh, lo lógico son 3 días. Durante el periodo colonial se podía extender este periodo, dicen las crónicas, dependiente de la persona, su importancia, su devoción. Eh, no importaba mucho si el cuerpo se empezaba a descomponer. Digamos que, claro, había un tratamiento al cuerpo muy básico, más allá de vestirlo, ya sea con los hábitos, si era religioso, si es que lo pedía sin un laico, pero había toda una forma en la cual se podían aromatizar los cuerpos y también aromatizar los ambientes a través del incienso. Por tanto, no importaba si el cuerpo ya estaba más o menos en mal estado. Gracias, hermano José. Tenemos otra pregunta por acá de René Álvarez al profesor Joseph. ¿Quién fue la persona que sintió claustrofobia y por qué en el patio de disidentes? Ah, buena pregunta. A ver, esta anécdota está en plataformaurbana.cl, la pueden buscar. Y es de una señora que se llamaba Marilyn Ledin, ¿ya? A ver, se la voy a leer. Dice, ella asistió al funeral de su abuela Luisa Vogt en el cementerio general. La mujer era descendiente de colonos alemanes y de religión protestante. Esta persona fue enterrada en el cementerio disidente y junto a los restos de otros 12 parientes. A Marilyn le llamó la atención el muro de ladrillo, o sea, los de 7 metros por 3 metros de ancho, que separaba el sector del resto del Camposanto, o sea, de lo que era el resto de personas enterradas ahí. Ella recuerda y dice que estaba muy desordenado y a disposición de las tumbas en tierra era bastante desordenado, ¿cierto? Y también escribe en su anécdota que existía esta reticencia de los funcionarios del cementerio a llevar los restos de la abuela. Entonces, algunos le tocaban el hombro y le decía, anda tú, yo no quiero ir, yo no quiero entrar. Entonces ella dice, ¿verdad? Como sus palabras finales de toda esta anécdota, es que sintió una claustrofobia, una sensación de abandono, que no se sentía a gusto en ese lugar, ¿ya? Puesto que lógicamente entendemos que ese sector era como el sector de los herejes, ¿ya? Y además toda esta disposición que no fue muy buena de los empleados del cementerio de no ayudarlo, ¿ya? Por el hecho de no contaminarse en un lugar que no era sagrado. Eso es lo que le puedo comentar un poco de la anécdota de esta persona. Lo pueden buscar ahí en la página que les acabo de mencionar. Muchas gracias, profesor. Por acá tenemos otra pregunta de Fernando Castellano. Su pregunta es la siguiente. José, ¿cuántas personas fueron enterradas en el patio de disidentes? Y hace una segunda pregunta. ¿Hoy se siguen realizando entierros ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ahí sí. A ver, el patio de disidentes dejó de recibir muertos. Solamente las familias que tienen un espacio ahí son las que podríamos contar desde el año 1850 en adelante. Pero no es un lugar que comúnmente esté recibiendo gente, porque además tenemos que tener en claro que ese lugar hoy es patrimonio cultural. Entonces, por lo tanto, hay que resguardar el espacio, ¿no? Si hay tumbas que están abandonadas y ya no hay familiares, esas tumbas pasan a ser parte del patrimonio nacional, no se podrían tocar, excepto aquellos que sí por generaciones han tenido gente ahí. Ujú. Muchas gracias, profesor. Por acá tenemos una pregunta de Cristian Centeno. Su pregunta va dirigido hacia nuestros dos exponentes del día de hoy. Y pregunta lo siguiente. ¿Por qué buena y mala muerte a ambos? No sé si comenzamos con el hermano José y después continuamos con el profesor Joseph.
Bueno, quisimos titular esta clase o ponencia como la buena o mala muerte, eh, mirándola desde el punto de vista chileno, que venimos desde una raíz católica. Por tanto, la buena muerte, digamos, es lo que yo expuse durante el periodo colonial, y, digamos, la mala muerte es lo que expuso Joseph también. Entonces, por tanto, esta buena o mala muerte, de alguna u otra manera, refleja esta dualidad de si tú no eres parte de, de la, de la sociedad, por parte de la fe, vas a tener una mala muerte, o sea, un mal destino. Ahora respondo yo. A ver, buena y mala muerte se lo propuse al profesor porque, a ver, hay un académico que toma estos temas, que ha trabajado también en los entierros, por ejemplo, de la catedral. Y sus clases, sus cátedras estaban direccionadas a lo que, tal como dice José Loren, a la buena y mala muerte dependiendo del nivel social al cual pertenecías, ¿ya? Si tenías un buen nivel social, tenías un buen estatus y cómo pagar, ¿verdad?, posterior a tu muerte, entonces lógicamente que para la sociedad católica podían estar, como decía José Loren, más cerca de la sacristía, más cerca del altar mayor. Sin embargo, aquellos que no podían pagar, lamentablemente no tenían esa suerte, eran enterrados en panteones locales. Y en el caso, bueno, de la buena y mala muerte de los que no eran católicos, bueno, vimos cuál era el destino, ¿cierto? Tenían que ser los cuerpos abandonados prácticamente en la ladera de lo que era el Cerro Huelén y posteriormente en el basural de lo que hoy es el patio de Occidente. Muchas gracias a ambos. Por acá tengo otra pregunta de Esteban Briceño. Igual la pregunta va para ambos. Y él escribió lo siguiente: hola, un tema muy interesante. Mi pregunta es a ambos. ¿Existen aún entierros en iglesias o lugares sagrados? Sí, todavía existen, eh, quizás no de cuerpo presente, eh, sino que existen lo que se llaman osarios, que son los huesos también, y existen espacios destinados en algunas iglesias para poner las urnas con las cenizas de las personas. Y como lo dije también, hasta el día de hoy, monjas y monjes se siguen sepultando en iglesias o en los cementerios propios de los conventos también. Profesor. A ver, iglesia, o sea, entierro en las iglesias. Lo último que yo sé, si no me equivoco, pese a que no soy católico, profesor, es que me parece que los obispos, con lo que Sí, respecta acá en Santiago, pueden ser enterrados en la... Hay un toda, mausoleo. cate- toda catedral tiene una cripta arzobispal. Exactamente. Claro, me parece que por lo menos el mundo católico tiene más esa opción, ¿verdad? De que sus obispos, arzobispos puedan ser enterrados ahí. Con respecto a lo que el mundo judío, que puedo hablar yo, no hay lugares o sinagogas donde se puedan enterrar a personas. Solamente para eso están destinados los cementerios, lo mismo que el resto de otras religiones, ¿verdad? O sea, están separados los lugares, pero no existe. Además también por un tema religioso no se puede mezclar, ¿verdad?, la muerte en los lugares de rezo, pero sí, no existe por lo menos dentro del mundo judío, pero creo que en el mundo católico sí hay iglesias que hasta el día de hoy siguen enterrando. Eh, Basta con ir solamente a la Catedral de Santiago y poder bajar hasta una parte del altar, ¿verdad? Abajo está la Claro, cripta debajo del altar de los... mayor. Y de hecho ahí se encontró la tumba de un famoso también chileno, si no me equivoco, De portales. Portal, exactamente. Y ahí estuvo trabajando Marcos León también, en ese Ujú, entierro, sí, efectivamente. Bueno, eso es lo que puedo aportar, David. Muchas gracias por la respuesta de ambos. Germán Gutiérrez a José Loren dice: las imágenes sufren, las imágenes sufrientes de mártires católicos en el cementerio, ¿qué significaban? No entendí muy bien. Usted relacionó el dolor de un mártir con la muerte de alguien, ¿verdad?
Sí. ¿Podrías repetirme que no te escuché bien? Dice, las imágenes sufrientes de mártires católicos en cementerios, ¿qué significaban? No entendí muy bien. Usted relacionó el dolor de un mártir con la muerte de alguien, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, dentro de esta dualidad de la mala muerte y la buena muerte, dentro de la buena muerte está, digamos, hay una subdivisión que es la muerte por causa natural, de manera santa, como también la muerte de manera santa por medio del martirio. Y bueno, mártir significa testigo, un testigo, o sea, yo soy testigo que doy mi vida por lo que he visto. Entonces, por tanto, cuando yo muero de una manera mártir, muero de una manera sufriente y por tanto me voy al cielo directamente, según la concepción de ese entonces. Y por tanto, ¿cómo podemos relacionar esto con la muerte? Y me preguntaban por imágenes del cementerio, ¿no? Bueno, principalmente porque el martirio nos recuerda eh, que a través de una muerte heroica o de una muerte trágica también podemos alcanzar la gracia y podemos alcanzar la vida eterna. Entonces, el martirio nos recuerda eh, esa dualidad de la Según la muerte, concepción de ese entonces. Y por ¿Cómo? tanto, ¿cómo podemos relacionar esto con la muerte? Y me preguntaban por imágenes del cementerio. Realmente porque el martirio nos recuerda. Muchas gracias, hermano ¿Mm? José. Y por acá tengo la última pregunta de las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. O sea, sabemos que si tienen alguna respuesta más, pueden hacer llegarlas y le vamos a estar respondiendo las preguntas de forma personal. La siguiente pregunta es la siguiente. Juan Martínez, ¿cómo se llamaba el general por el cual se produjo la separación de la iglesia y el Estado para realizar entierros en cementerios y volverlos laicos? Yo creo que esta pregunta va para los dos, tanto para el profesor José como para el hermano José. No sé si el hermano José nos responde primeramente esta pregunta. No, me gustaría que Joseph partiera Sí, porque, ¿me escuchan, verdad? ¿sí? ¿Sí? Ya, creo que esa pregunta iba para mí. A ver, en este caso, el general de ejército se llamaba don Manuel Sañartu, ya él es un héroe de la independencia. Lo que sucede es que en esta anécdota, lo que nos indican, es que, por ejemplo, en el año 1871, cuando murió, eh, el obispo de Concepción, don Hipólito Salas, no quiso, ¿verdad?, que se enterrara a este coronel. ¿Por qué? Porque él se había separado de su esposa y vivía en concubinato con otra mujer. Entonces, por lo tanto, y ahí yo creo que en este caso José Loren me puede a lo mejor ayudar, él era considerado, ¿verdad?, un pecador público ante las leyes católicas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este hecho fue lo que llevó a que se separara a la iglesia, ¿verdad?, de las cuestiones más bien civiles con respecto a lo que es el cementerio, ¿ya? Ese fue como la detonante, como decir, fue la gota que rebalsó el vaso en lo que eran las relaciones, ¿verdad?, laicas en cuanto a, a la administración de cementerios, ¿ya? Entonces, ese hecho, y además que en todo caso el ejército no le hizo caso al obispo, ese hecho provocó la ruptura, ¿verdad?, total entre las relaciones de la iglesia administrativa con los cementerios para que posteriormente se pudieran enterrar otras personas de otra religión. Pero aún así no fue tan fácil tampoco. Entonces recuerden que poder cambiar la mentalidad de una sociedad conlleva muchas décadas. Entonces aún así iban a sacar los cuerpos de lo que era el cementerio disidente posteriormente. Muchas Eso. gracias, profesor. Como todos sabemos, al final tenemos una pregunta que he estado desarrollando a nivel personal y aquí va la pregunta. Voy a hacer en este caso la pregunta individual. La primera va para el profesor Joseph, ya que habló de aquellas personas que no fueron
no se le dio el debido descanso eterno en su momento de muerte. Profesor, ¿influye en algo con respecto a la sepultura a nivel religioso o energético con respecto a estas personas? ¿Influye el que no hayan sido enterradas o tal vez de que hayan sido consumidas o devoradas por animales? Bueno, igual es un tema ya que trascienda lo que es lo académico. A ver, nosotros igual establecimos esta presentación con el profesor José Loren como más bien una mirada académica de un proceso histórico-religioso. Ya, si bien, bueno, cada uno de nosotros tiene una religión y me imagino que sí podríamos tener una respuesta más metafísica. La pregunta yo la enfocaría por otro lado. Si efectivamente a nivel social tiene una respuesta negativa, claro que sí. O sea, negativamente fue triste, es una etapa muy negra y oscura de la historia, como muchas otras que han pasado. Nos habla, ¿verdad?, de una época en la cual las separaciones sociales, como hasta el día de hoy las vemos, y parece que toda etapa histórica se va replicando, ¿verdad?, lo del pasado. Efectivamente para las sociedades de la época y en especial para el mundo protestante, el mundo judío que sufrieron esto, lógicamente que es muy triste, ¿ya? Si voy a la explicación religiosa, claramente es más triste aún, porque recuerden que el respeto que tiene tanto el mundo judío como el mundo cristiano hacia el cuerpo posteriormente antes del entierro es bastante, por decirlo así, uno debe ser muy cuidadoso, ¿verdad?, con el cuerpo. O sea, de hecho, tanto el cristianismo como el judaísmo prohíben la cremación del cuerpo. Tanto el judaísmo como el cristianismo prohíben, ¿verdad?, la mutilación del cuerpo. Entonces, efectivamente, tenía, además de un castigo público, también tenía un castigo espiritual. ¿Ya? El hecho de que se les haya prohibido a estas personas ser enterradas era un castigo público, social y religioso a esa persona, ¿ya? Y claramente a nivel de comunidad sí tenía una influencia espiritual, pero si lo vemos hoy con ojos de historiador o con ojos más bien sociales, lógicamente que lo vamos a solamente a entender o vamos no a llegar a juicios históricos, pero sí vamos a entender a la gente de la época cómo actuaba bajo un determinado, ¿verdad?, pensar religioso. Creo que he tratado de responder a lo que preguntaba. No sé qué Muchas dice gracias, José profesor. Loren. Muchas gracias, profesor. Tengo una pregunta para usted, hermano Loren. La pregunta es la siguiente. Dentro de la Biblia o los escritos sagrados, ¿vemos algún entierro de líderes o de los 12 apóstoles o tal vez de algunos de los dirigentes de la iglesia eh, teniendo parte dentro de las iglesias? Dentro de la Sagrada Escritura, dice usted. ¿Sí? Bueno, se me viene, más que dentro de una iglesia, se me viene a la mente, bueno, más allá de, de la sepultura de Cristo mismo, se me viene primero la imagen de Lázaro, el amigo de Jesús, o sea, que fue sepultado en una especie de caverna y fue envuelto y cuando él lo resucita, Lázaro sale totalmente cubierto con vendajes. Entonces, de alguna manera, eh, ese lugar donde fue sepultado Lázaro o el Santo Sepulcro actualmente es una iglesia, es por tanto, dentro de la cosmovisión cristiana o cristiana católica romana, digamos, existe este aspecto que el lugar también de muerte es un lugar sagrado, especialmente el Santo Sepulcro. Por tanto, no hay como en otras partes, una separación de lo que podría ser la muerte como algo negativo, sino que la muerte como un proceso más para
para el aspecto de la trascendencia. Muchas gracias, profesor. De verdad que en nombre del Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo, le agradezco a ambos exponentes por haber participado el día de hoy en dicha clase. Agradecemos a la Oficina de Asuntos Religiosos de Quilicura, quien muy gratamente ha estado con nosotros en cada una de las charlas y de las actividades que hemos tenido. A todos quienes nos han seguido y participado de esta clase, tenemos la siguiente clase durante este mes. Contamos, o vamos a tener la siguiente clase que va a ser el lenguaje alegórico y simbólico en las parábolas de Jesús, que va a ser el día martes 28 de julio a las 18 horas. Y vamos a contar con la exponencia del pastor Isaac Fuente Alba. Además de eso, vamos a tener otra charla que va a ser Espíritu Elevado en tiempos de crisis, enseñanza del Siddharma para la actualidad. Vamos a contar con la exponencia de Sukhashan y además de Siri Charan. Esta actividad va a ser el jueves 23 de julio a las 19 horas. También contamos con otra gran clase que se ha titulado La comunidad Hare Krishna en Chile, aportes espirituales a la sociedad el día jueves 30 de julio a las 18 horas y expone Sriklat Bhakti Kabir de la congregación Sarasvati Gaudiya. Así que esas son las tres clases que vamos a tener durante en las próximas semanas que vienen. Le voy a dar el espacio a ustedes para que se despidan de las personas que estuvieron conectadas. Hermano José, la cámara es suya. Bueno, agradecer la invitación, es primera vez que participo en algo así. Les agradezco la instancia, espero que me vuelvan a invitar también. Siento que hay muchos temas que pueden ser un gran aporte para esta comunidad, especialmente a través de la historia. Siento que es importante ver la historia no con juicios de valor, sino que más bien viéndola con una mirada desde una altura, desde una cierta objetividad para comprender que los hechos del pasado no son ni buenos ni malos, sino que simplemente son hechos históricos. Entonces, simplemente reiterar mi agradecimiento, reiterar mi gratitud también por quienes se conectaron y se dieron el tiempo de poder escuchar esta clase de Joseph y mía también, y agradecer al moderador también por sus preguntas, por su disposición y entrega. Así que muchísimas gracias a todos y bendiciones. Muchas gracias, hermano. Profesor José, la cámara es suya. Bueno, agradecer a todos quienes se conectaron por sus buenos comentarios. Me parece que no hay malos comentarios. Esperamos que no haya sido tan aburrido. Les recuerdo que generalmente las clases de historia son así, ¿ya? Generalmente somos así los historiadores, somos un poquito más lentos, nos gusta degustar también de la historia, ¿ya? Hay cosas, anécdotas que uno las puede contar un poco más graciosas, pero generalmente la historia se cuenta de esa manera. Y a veces, bueno, se nos tilda como lentos o lentos. Pero bueno, somos así, esa es como en nuestra genética, ¿no? Agradecerle a todos los que de verdad que se conectaron y dieron buenas vibras a esta clase. Esperamos que se repitan otras clases con otros historiadores. Creo que vamos a tener otros invitados también importantes, interesantes. Así que eso, muchas gracias al Círculo Interreligioso porque esta es una plataforma que ha llegado a mucha gente. Bueno, entonces les agradezco a los dos, le agradezco a las personas que estuvieron conectadas y este servidor se despide de ustedes agradeciéndole. En nombre del Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo me despido y le deseo a todos una feliz noche. Bendiciones para ustedes. Chao, hasta luego, hasta la próxima clase.